Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su gato, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que sos locos de Buenos Aires, latiendo por todas partes. Cuidado con esa gente, no se sabe qué pretende. Los locos de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Acá estamos, otro miércoles 30 de noviembre. Se fue noviembre, ya estamos entrando en el mes más conflictivo, o por lo menos siempre fue más conflictivo diciembre en Buenos Aires y en el resto de la Argentina también. Aunque parecería que este año viene tranquilo, ¿no? Por diferentes cosas, el mundial, muchos temas que se han metido en la agenda, algunos que son importantes y otros que tienen la idea de tapar el verdadero problema que existe, que es el problema económico. Un gobierno que apostó a la inflación para que baje el salario y el poder adquisitivo de los trabajadores, y un gobierno que apostó a la inflación para ajustar a los jubilados. Fíjense ustedes qué cosa, que con el último aumento que recién los jubilados van a cobrar a fines de diciembre, recién con ese aumento van a redondear un 72% los jubilados. Después un peso más con bono, un peso más que le dieron algunos por ahí a las jubilaciones más bajas, pero los jubilados, todos los que aportaron y los que más aportaron, 72%. Con una inflación que sabemos que a marzo del año que viene, que es cuando se tendría que renovar la fórmula, no va a bajar del 115, del 120% con suerte. Un gobierno extraño, porque dice que apuesta a bajar la inflación ahora, claro, que dice el año que viene tiene que haber menos inflación por las elecciones, pero apuesta poniendo topes a la nafta de aumento del 4%. Eso en cualquier país es un desastre, porque aparte arranca o arrastra, mejor dicho, a todos los otros productos, ¿no?, que se mueven con el gasoil, que se mueven con la nafta. Bueno, así que, y hay que ver todavía si se cumple eso. En el presupuesto pusieron 60% el año que viene. Eso es un ajuste también, es decir, un gobierno ajustador que llega tranquilo, no hay ningún tipo de problema, salvo algunas luchas individuales como las que hemos nosotros estado cubriendo, y hoy también tenemos algunas y vamos a cubrir, pero nada masivo, no hay puebladas, no hay, la gente o el pueblo nos la estamos bancando, más o menos sería así, ¿no? Es decir, nos están demostrando que nos pueden ajustar mucho más de lo que hace saltar a un pueblo cuando los gobiernos no son peronistas, ¿no? Recordemos, el gobierno anterior dejó la inflación en el 50% y monedas, había que echarlo, se tenían que ir, la lleva al 100 y pico por ciento y tiene que estar porque es un gobierno popular. Bueno, esas cosas que nos pasan a los argentinos. También hay que decir la realidad. Esta dirigencia vino a cumplir con determinadas cosas, ¿no? Es decir, fue clarito el otro día Massa, que dijo que la deuda con el Fondo Monetario se tiene que pagar, que entre paréntesis es el 12% de toda la deuda
que tiene Argentina, de toda la deuda pública, el 12%, ¿no? Son 40 y pico mil millones de dólares cuando Argentina está debiendo más de 370 mil millones de dólares. Y dijo que bueno, que ya no había que discutir, es una política de Estado y hay que pagarla. Y para eso hay que ajustar y es lo que están haciendo. Y también digamos que esto lo sabíamos, allá todos nos lo veíamos venir, allá en el 19, pero parece que la mayoría de los argentinos no. O vaya a saber qué es lo que pasa. A veces uno pone el voto en contra de y no se da cuenta que está poniendo el voto en contra de sí mismo, ¿no? Porque no... Y también es cierto que no había alternativas. Y es más o menos lo que puede llegar a pasar el año que viene, ¿no? Bueno, vamos a ver en estos días, el 6 de diciembre, vamos a saber si la justicia funciona y todos los involucrados en la causa vialidad y la jefa van presos, o si la justicia no funciona y los absuelven. Recordemos que hasta ahora la justicia ha demostrado que no funciona, ¿no? La semana pasada piden que se renueve la causa contra Moyano, porque dicen que estuvo todo mal, las denuncias del Bebote Álvarez, bueno, todo lo que pasó en Independiente, bueno, pero Moyano es cercano a Cristina, es del peronismo, y sabemos que no va a haber un gobierno que lo pueda meter preso por todas cosas que uno sabe que cualquier otro ser humano iría preso. Pasó lo mismo con el Pata Medina. La semana pasada nos enteramos que Lucy, el segundo de Zanini, este hombre que estuvo con Cristina y con Néstor, primero con Néstor y después con Cristina en el poder desde el 2003 hasta el 2015, es decir, nunca fue tocado, que tenía cantidad de causas de enriquecimiento ilícito, bueno, es más, compró mansiones en Marbella, helicópteros, lo que se te ocurra, compró Carlos Lucy, bueno, quedó absuelto. El juez Martínez de Giorgi lo absolvió. La primera vez en 48 horas lo absolvió Ollarvide. Recuerden también a Cristina y a Néstor los absolvía ahí al toque Ollarvide. Después confesó que él trabajaba para el poder, le ofreció los servicios al otro gobierno y después se jubiló. Y bueno, sabíamos que lo absolvió en el 2012. La Cámara después dijo, no, esto hay que investigar, por lo menos investigar algo, le dijo. Y bueno, pasó al juez Luis Rodríguez y también lo absolvió en el 2016, y ahora el juez Martínez de Giorgi lo absolvió en el 2022. Porque dice el juez Martínez de Giorgi que el comportamiento renuente del contador Roca Tagliata, se enfermaba, tenía problemas de salud, nunca presentó bien los papeles, entonces lo absolvieron. Feliz Carlos Lucy, el segundo de Zanini, como dijimos antes, y festejó en Marbella este hombre con todo el dinero que se llevó la Argentina. Esperemos que ahora haya un fallo de Cámara que esto se revise, pero seguramente lo volverán a absolver mientras exista esta justicia, la verdadera justicia del lawfare, que es la guerra judicial contra la democracia. Es la justicia que ha permitido que los Moyano, los Kirchner y tanta otra gente estén en libertad, los Menem en su momento, teniendo pruebas y recontrapruebas. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Por ahí aparece algún juez que quiera pagar culpas, como fue en su momento el caso de Bonadío, que ya sabía que estaba enfermo, que era un juez de la servilleta del peronismo, de la época de Menem y Kirchner. Menem en La Nación y Kirchner en Santa Cruz, y parece que el hombre dijo, bueno, yo he visto corrupción por todos lados y hay gente que tiene que ir preso, y fueron presos
Sirigliano, fue procesado De Viro, Schiavi, Jaime, y bueno, y todos aquellos que fueron responsables por los choreos que hacían en los trenes de la masacre de Once. Esperemos que por ahí los jueces también digan, vamos a pasar a la historia condenando y terminando con la impunidad, cosa que no creo. Bueno, vamos a la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires, uno de los temas que más preocupa, por supuesto, para todos los mortales que vivimos en esta ciudad, es sin duda los precios, ¿no? Y yo estuve estos días recorriendo un poco, viendo un poco qué pasa en los supermercados. Apareció Precios Justos. Me hice unas cuantas preguntas con Precios Justos. Primero, la primera pregunta es ¿por qué no dejaron el plan Precios Cuidados? Si van a vender humo, dejen lo mismo. Bueno, es evidente que tenían que hacer un lanzamiento como el que hicieron en el Centro Cultural Kirchner allá por el 12 de noviembre, en donde estaban los grandes empresarios comprometiéndose a no aumentar, después que el gobierno les había permitido aumentar un 20, un 30%, se comprometieron por 120 días no aumentar. Pero resulta que todavía no está funcionando bien el tema de Precios Justos. No está funcionando. Si ustedes van, pasa de todo en los supermercados, desde que en algunos están la cartelería de Precios Justos y no están los productos. En otros pasa que pusieron la cartelería en forma de en fotocopia, perdón, la pusieron en fotocopia, lo que se llama señalética, le dicen ellos. Pues no tuvieron tiempo desde el 12 de noviembre hasta ahora en poner bien el que diga el cartelito de Precios Justos, cosa medio rara. Y parecería que recién va a empezar a funcionar el 1 de diciembre. Ahora, eso en la ciudad de Buenos Aires, va a funcionar en una parte, como pasó con Precios Cuidados, mientras tengan resto, ¿no? El resto, digamos, que los aumentos les alcancen. Ustedes calculen que yo el otro día veía una mermelada que salió de Precios Cuidados, fue a Precios Justos, y en el interín aumentó cerca de un 50% en el interín. Entonces, eso va a funcionar mientras puedan tener mercadería y no pase que tengan fuertes aumentos, pero si no, después empiezan a faltar, después se empiezan a cambiar los estuches, los paquetes, se empiezan a poner paquetes más chicos, paquetes más grandes, le agregan alguna cosa para que vos creas que es otro producto. Bueno, todo lo que hicieron hasta ahora. Así que bueno, el gobierno sigue vendiendo humo, por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires, y en otros lados directamente no existe el plan Precios Justos, como por ejemplo no existe en los chinos, y así uno ve que en la app de Precios Justos que uno entra, se fija, algunos precios valen el doble en los chinos, valen el doble en algunos mayoristas, valen el doble en otros lados. Así que mucho humo lanzado a principio de noviembre, con un acto el 12 de noviembre, y hoy estamos a 30 de noviembre y el humo nos sigue tapando. Bueno, quiero ir a otra cosita de la ciudad. En la ciudad ya está todo el mundo lanzando sus candidaturas, ¿no? Es decir, Rodríguez Larreta está lanzando su candidatura a nivel nacional. Para eso mucha propaganda. Yo ayer iba por acá por la zona de Caballito y veía carteles del gobierno y el mundial. Bueno, toda una cosa que uno dice ¿para qué? Pero bueno, ellos dicen que es para que la ciudad esté más linda. La realidad es que ahí hay algunos vivos que están haciendo muy buenos negocios. Y por ahí, ojo, que puede ser uno de esos vivos, puede ser Albistur, el
el marido de Tolosa Paz, que es un hombre recontra kirchnerista, pero que vive a nivel nacional, del kirchnerismo a nivel nacional, y en la ciudad tiene parte de la cartelería que que la comparte, que se la disputa con Santa María, con Víctor Santa María. Bueno, así que tenemos esta situación en la ciudad, ¿no? Siempre una ciudad de negocio. Hacen negocio de un lado, hacen negocio del otro, los que se fueran quedan afuera, negocian a los otros, los otros si se quedan afuera, negocian a esto, y así es la cosa. Pero una realidad es que el Lames, que quiere ser candidato, se ha dado cuenta que con la política que lleva adelante el Frente de Todos en la ciudad no pueden sacar muchos votos. ¿Por qué? Lamen, ¿qué dice? Él lo ha dicho hace poco públicamente, hace un mes atrás más o menos públicamente, dijo, bueno, tenemos que ver qué le podemos ofrecer a los porteños para que los voten. Como diciendo, no es todo estar en contra de todo, hay que ofrecerles algo, porque si no le ofrecemos algo, ¿por qué te va a votar la gente? O pues la gente va a pensar que viene el Frente de Todo y va a hacer menos negocio inmobiliario que Larreta. Sabe que van a hacer más todavía negocio. Y bueno, entonces está en esa posición. ¿Qué problema tiene Lamen? Uno de los problemas que Víctor Santa María y su pareja Gisela Marciota tienen algún problema con Lames, ¿no? Por eso lo han denunciado, hasta en Página 12 han sacado algunas denuncias cuando alquiló en un edificio, que él es secretario de deporte. Bueno, el Página 12 cuando puede le pega y los medios le pegan. Es más, nosotros en este programa les contamos, que nos habían contado unos trabajadores que habían echado de la radio que dirige Gisela Marciota, habían echado de acá de la ciudad de Buenos Aires, que es por supuesto del grupo de Santa María, el grupo Octubre, habían echado a 2 chicos porque le habían hecho un reportaje a Lames. Bueno, Lames, y esto tiene que ver con esta carrera, ¿no? En donde ya se vienen anotando unos cuantos, el otro día volvió a hacer un acto, en este caso como el ministro de Deportes Nacional, inauguró una cancha en el playón de Chacarita, ahí en el barrio donde se hizo parte de la urbanización, ¿no? Y ahí tuvo un discurso en el cual agradeció al gobierno de la ciudad autónoma, porque dice que esto lo hicieron compartiendo con ellos, y estaba la secretaria de Integración Social, de Hábitat y del Instituto de la Vivienda, Paula Mariano. Y ahí lo que hizo Lames es demostrar que él es una persona que viene por fuera de la grieta, que no está de acuerdo con esto, todo lo que hace Larreta está mal. Lo intentó hacer en la otra campaña electoral en la que perdió con Larreta, pero ahí, bueno, el Frente de Todo bombardeaba con que todo lo que hacía mal, que hacía Larreta estaba mal, y fue así que Larreta ganó, y ganó cómodo, y ganó en primera vuelta. Así que bueno, se viene esto, recordemos, a nivel nacional no podían ponerla a Cristina porque perdía, inclusive con el desastre que fue el gobierno de Macri. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires no pueden hacer campaña con el Frente de Todos y con las ideas que baja Cristina y sus compañeros de la cámpora, fundamentalmente porque la gente no los vota. Entonces Lamen está tratando de salir de esa lógica junto con otros dirigentes como Socia, que es legislador, como Neira y muchos otros. Bueno, no quería dejar de decir esto que está pasando en la ciudad, porque más allá de los problemas que tenemos, sabemos que lo electoral el año que viene es muy importante. Así que les pido que escuchen el programa. Vamos a tener algunas notas muy interesantes. Cocho López en la operación técnica, Camilo Ruiz, que después seguramente entrará al hacer la columna de cine y también del COVID. Y bueno, que hoy hablemos un poquito del COVID porque se están despertando algunas alarmas, Así que gracias a Cocho López y gracias a Camilo.
Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Bueno, seguimos con toda la información. Vamos ahora a la ciudad de Buenos Aires. Hay un tema que me parece importante que tratemos, que es el cierre de carreras que hay en los institutos terciarios e institutos de formación técnica superior de la ciudad, ¿no? Se abrieron las inscripciones para el año que viene y hay algunas carreras que ya no están. Las carreras que no están afectan al instituto. Ojo, son carreras que no están en estos institutos, en otros institutos estas carreras están. En el Instituto 18, en Bartolomé Mitre al 3500, levantaron la Tecnicatura Superior en Administración y Gestión de Políticas Culturales y la Tecnicatura Superior en Pedagogía y Educación Social con orientación en Derechos Humanos. En el Instituto 12, en Avenida Belgrano al 600, ahí levantaron ceremonial y protocolo y así que esas carreras también fueron levantadas. Y en el 8, que es en Rivadavia al 3400, en Rivadavia al 1400, Administración y Relación del Trabajo y Administración y Comercial. Lo que es Administración y Comercial en la de Congreso, en la de Rivadavia al 1400, lo que dice el gobierno de la ciudad, que ahí había un contrato con el sindicato de comercio que se levantó, eso es lo que dice. Y lo que dice el gobierno de la ciudad es que las carreras siguen, pero siguen en otras sedes, porque dicen que en estas sedes había menos gente, se anotaba cada vez menos gente y que por eso dejaron en otras sedes. En realidad todo lo que sea cerrar carreras es un problema. Recordemos también que en su momento el gobierno de la ciudad, hace unos años, le terminaron torciendo el brazo a Larreta. Quería también unificar, que es más o menos lo que está haciendo ahora, ¿no? Que era unificar tecnicaturas. Eso no pasó, parecería que ahora lo están haciendo de a poco. Bueno, vamos a escuchar a Jorge Gómez del Instituto número 28, que se recibió con una de estas materias, que está ahí en lo que sería el Mariano Moreno. Escuchen atentamente, él da todas las explicaciones de por qué no se deberían cerrar estas carreras y explica también qué significa todo esto y cómo ven ellos esto que hace el gobierno de la ciudad y la ministra Acuña en particular. Escuchémoslo. Acá estoy en el establecimiento Mariano Moreno, en el barrio de Almagro. Acá es donde se dan las carreras de Pedagogía Social con orientación en Derechos Humanos y de Gestión Cultural. La verdad que ha sido un atropello, nosotros creemos que ha sido un atropello constante de parte del Ministerio de la Ciudad de Buenos Aires, de parte del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, perdón. Nosotros creemos que esto no es solamente una decisión, sino está cargada con un tinte político esta decisión, y por eso como respuesta nosotros nos estamos organizando políticamente para combatir esto y para resistir, sobre todo, este atropello que nos están llevando adelante. Nosotros creemos, desde como estudiantes, también como cuerpo de docentes,
En nuestro caso particular, desde Pedagogía Social, creemos que es totalmente importante el rol en nuestras carreras, porque son carreras que se incrustan y se meten tan profundamente en lo que son las problemáticas de los barrios, en las problemáticas de las comunidades, en las problemáticas de las instituciones a las que nosotros llevamos nuestra teoría, llevamos nuestros fundamentos. Es totalmente importante, no solamente para el lado de la institución del país y de la ciudad, sino también para todos los barrios y para las comunidades. A nosotros nos da un regocijo enorme poder ir a hacer prácticas a distintas instituciones, poder generar proyectos socioeducativos y poder ver esa alegría en todas las comunidades, en todos los barrios. Y por eso creemos que es completamente importante que no se cierre ninguna carrera de ningún instituto. Justamente hoy estaba hablando con compañeros y compañeras de los otros institutos, del Instituto 8, como bien decían, del 9, del 16, del 22, del 24, con profesorados como el Joaquín B. González, el Mariano Acosta. Todos están siendo atropellados por las mismas decisiones, que son decisiones que no están charladas con el colectivo educativo, y eso es lo peor, porque nosotros estamos abiertos a debatir, nosotros estamos abiertos a todas las propuestas, pero no vamos a permitir que nos cierre ninguna carrera por la importancia y por la relevancia que tienen. La verdad que no tenemos nada, o sea, sabemos que nos cerraron las carreras, no nos quieren, nos cerraron las carreras, sabemos que hay otras carreras que les quieren cambiar las matrículas, que le quieren cambiar los años. Todo esto no tenemos un fundamento, no tenemos una información del por qué. Simplemente nosotros creemos, en nuestro caso creemos que es por nuestra orientación política, en este caso de orientación en derechos humanos. Y la verdad que nos deja un poco con una incertidumbre enorme, porque realmente sí, particularmente yo me recibo el mes que viene, otros compañeros se reciben el mes que viene, pero es la misma pregunta la que nos hacemos nosotros. ¿Qué va a pasar con los estudiantes que querían entrar el año que viene, que había una matrícula casi de 150 inscriptos? ¿Qué va a pasar con los docentes también de las carreras, que ya se empiezan a cortar los años, entonces también hay docentes que se quedan sin sus cargos? Realmente estamos en una incertidumbre, queremos respuestas, vamos a ir en busca de esas respuestas, vamos a luchar por esas respuestas y también vamos a luchar para que no nos cierren, porque viniendo acá a esta comunidad, a este colectivo, donde somos más de 250 estudiantes de pedagogía y 70, 80 estudiantes de gestión cultural, la verdad que nos sentimos como una comunidad y no veo no creo que sea porque no viene gente a estudiar, porque realmente hemos generado unos lazos muy fuertes en esta comunidad educativa. Creo que es una decisión política la que han tomado por nuestra orientación política y por nuestros trabajos políticos dentro del barrio. Y esa incertidumbre la vamos a tener porque este gobierno de la ciudad actúa así, no le da respuestas a nadie. Nos cierran a los institutos y no le dan respuestas a nadie, y tampoco te dan una solución o te dan una alternativa para que se resuelva. Te dejan así, en la incertidumbre total. Bueno, esto decía Jorge Gómez. Bueno, esto va a llevar a una discusión. El tema es que ya terminan las clases, él mismo lo decía, él más se está recibiendo ahora y no da para mucha movida antes de ya del año que viene, ¿no? Porque es muy raro hacer movidas cuando todavía no empezó el otro curso, el otro año. Por lo menos así pienso yo. Por ahí es bueno que durante el verano y todo se pelee para que esto lo vuelva a abrir. Bueno, ahora vamos a salir un poquitito de la ciudad de Buenos Aires, porque hay un tema que no está en los medios, hay muchos temas que no están en los medios. ¿Se acuerdan que la semana pasada hicimos qué está pasando con la salud en la provincia de Buenos Aires? Bueno, un desastre total, era igual o peor de lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires. Pero en la ciudad tenía cobertura mediática, en la provincia no. Y nosotros la semana pasada hablamos de lo que pasaba justamente en el hospital Posadas. Pero pasan otras cosas en la provincia también, y que tienen que ver con el momento de ajuste, con el momento de desocupación. Vamos a escuchar un audio sobre un paro y acampe de los trabajadores de Megaflex, del grupo Saint Global, un grupo francés, que están haciendo
un acampe en contra de los despidos de 16 trabajadores despedidos en una empresa que trabajan alrededor de 200 trabajadores. Vamos a escuchar a Juan Pablo Forestier, delegado de Megaflex. Hay 16 despedidos, como bien ustedes decían, los cuales fueron despedidos de un momento a otro sin comunicado medio tanto al sindicato como a la comisión interna. Siempre el paso es avisar a la comisión interna, luego al sindicato, y ahí se dan los motivos. La empresa en ningún momento aclaró los motivos. Ellos siempre aducen, como ustedes dicen, pérdidas de la empresa, las cuales nosotros que estamos acá conocemos que no. Y como ustedes dicen, están en una página de internet. Que es más, si vos tenés una pérdida de dinero, no vas a hacer publicidad tan costosa en los principales partidos, tanto de acá como de afuera, ¿no? Mira, nosotros fabricamos rollo de membrana, pintura asfáltica y casi la mayoría de materiales que se usan para las aislaciones de techos y aislaciones de paredes. Mayormente lo que fabricamos son exportaciones. Las condiciones fueron mejorando a través de los años desde que era una empresa nacional, gracias a medidas de fuerza y reclamos de las comisiones internas desde su momento hasta el día de hoy. Hay mucho problema de recategorización, que era parte del principal reclamo que veníamos desde el principio de año, que es más, concierne a muchas de las personas despedidas. O sea, prefirieron despedirlo antes que recategorizarlo y ponerlo en la categoría correspondiente. Estamos expuestos al humo constante. Es más, nos acabamos de enterar que los estudios a un compañero que jamás fumó un cigarrillo en su vida, hoy le dan que tiene los pulmones de una persona que fumó durante toda su vida. El humo es constante. En el sector termoplástico es humo de plástico fundido que se plastifica en los pulmones. En la parte de pintura asfáltica están constantemente inhalando los vapores. Cuando era una empresa nacional nos obligaban a usar máscaras respiratorias y hoy en día ya no. Ellos aducen que está bien. Las inspecciones que manda el gobierno dan ok, pero nosotros vemos en las condiciones de salud de nuestros compañeros que no es así. Hace menos de 6 meses tuvimos un compañero que se desmayó por intoxicación de los gases de ahí. O sea, las condiciones fueron mejorando, pero se precariza y se oculta mucho, a pesar de que sus políticas internas son de mejorar el ambiente, del cuidado de las personas, pero la verdad que no se ven mucho. Gracias a Dios, si bien tenemos el sindicato de los químicos y petroquímicos de Avellaneda, está intervenido, pero así todo, la agrupación, que es la principal cabeza que siempre estuvo al mando del sindicato, nos está apoyando, nos traen donaciones de mercadería, agua, porque ni agua nos dejan ingresar a buscar. O sea, estamos en un acampe afuera con un baño químico en condiciones totalmente deplorables, que era para los camioneros tercerizados que vienen de afuera, que realmente está en pésimas condiciones. Y después nos llevamos, o sea, seguimos adelante gracias a las donaciones de los trabajadores que pasan por acá por el parque y siempre nos están dejando hielo, fideos. Es más, hoy bajó una camioneta de un verdulero y nos dejó verdura. Siempre hay apoyo de todos los trabajadores. Después de partidos políticos no lo buscamos porque no tenemos ningún tipo de bandera política nosotros. O sea, ninguno de los participantes de la comisión interna ni en sí de la fábrica tiene alguna afiliación política. Han venido mucho, desde el primer día los partidos de izquierda nos han ayudado a viralizar todo y siempre están apoyando, tanto en las marchas. Vino gente de Surna, vino gente de la UOM, vino un montón de gente. Gracias a Dios se nota el apoyo de los trabajadores, que es lo que buscamos y es lo que queremos generar. Si nos apoyamos entre todos los trabajadores, esto sale adelante. Bueno, esto también está ocurriendo. Siguen acampando ahí en Bursaco y es un tema que evidentemente deben pasar muchas de estas cosas, pero bueno, digamos la verdad, no a muchas líneas editoriales, a muchos medios les interesa qué pasa con los trabajadores cuando hay ajuste. Yo voy a terminar este bloque con algo que a veces digo, ¿y lo paso o no lo paso? ¿Le amargo la tarde a los radioescuchas, a nuestros oyentes, o no se las amargo? Pero bueno, pero es la realidad. En estos días, mientras vos que sos jubilado, no te alcanza ni para llegar a la línea de la indigencia,
Vos que sos jubilado no te alcanza para comprar comida. Vos que sos trabajador y que ganás 70, 80 lucas, no llegás a fin de mes. Vos que no podés alquilar. Vos que no podés, menos comprarte un departamento. Vos te dicen, y bueno, los senadores y los diputados se aumentaron un 30%. 455.000 pesos de mínimo para los diputados, más los gastos, ahí se van a cifras astronómicas. Pasajes, estadías, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, y en esto la verdad que hubo una buena intervención de Nicolás del Caño, del FIT. Recordemos que siempre hemos criticado acá muchas cosas de lo que hace la izquierda, sobre todo del Caño, seguidismo, el kirchnerismo, etcétera, etcétera, pero me parece que en esto de los salarios es importante lo que dice, ¿no? No puede ser que los diputados ganen 20 veces lo que gana un jubilado, por ejemplo, 10 veces, no puede ser. Escuchamos a Nicolás del Caño. ¿Por qué un diputado o una diputada tiene que cobrar más de lo que gana un trabajador o una trabajadora? Ser diputado o diputado de la Nación no tiene que ser un privilegio. Por eso nosotros cobramos lo mismo que un trabajador y destinamos el resto de nuestra dieta a la lucha y a las causas populares. Para nosotros, a diferencia de lo que dicen los chantas, impostores de los liberales, que hacen sorteos de su dieta, ellos quieren que solamente hagan política los ricos. Nosotros queremos que la política la hagan los trabajadores para la clase trabajadora. Por eso reivindicamos la gloriosa Comuna de París, que ya en 1871 estableció que todo funcionario político debía cobrar lo mismo que un obrero calificado. ¿Quieren achicar los gastos? Bueno, esa es la política de la clase trabajadora, que todo funcionario político cobre lo mismo que lo que cobra un trabajador, un obrero calificado. Fíjese, hoy tenemos los jubilados, las jubiladas, 50.000 pesos. Residentes de la provincia de Buenos Aires que hoy están luchando, cobran 140.000 pesos. Acá hay algunos que hablan que sortean su dieta, pero reivindican a Domingo Cavallo. ¿Qué dijo Domingo Cavallo cuando Norma Pla reclamaba los 450 pesos para los jubilados? Porque ganaban 150 pesos en aquel momento. Dijo, lo lamento, yo no puedo vivir con menos de 10.000 pesos, 75 veces más de lo que ganaban los jubilados en ese momento. Ese es el modelo de Milei. Más que casta quieren como reyes. Políticos millonarios quieren los liberales. Así que no se venga a hacer el anticasta. Nosotros queremos que se discuta inmediatamente, Presidenta, nuestro proyecto para que todo funcionario político cobre lo mismo que un trabajador. Muchas gracias. Bueno, esto decía Nicolás del Caño. Después se preguntan, bueno, él ahí le pega un poco a Milei y tiene razón, habla de Cavallo, habla de los jubilados que cobraban $150, ahora cobran lo mismo, un poco menos todavía, y recordemos que los jubilados cuando se les haga el próximo ajuste, que va a ser en marzo, porque ahora van a cobrar diciembre, en marzo, ya entre el 72% que de acá a marzo van a tener los jubilados y lo que sea la inflación van a perder un 30, un 40, un 50%. Pero bueno, era importante. No te amargues, la única forma de salir de esto es luchando y desenmascarando a todos estos chantas y a todos estos delincuentes que nos gobiernan y que vinieron para la impunidad y lo están logrando, vinieron para robar impunemente y por ahora lo están logrando. Vamos a ver qué pasa el 6 de diciembre, ¿no? Por el tema de Cristina. Pero por ahora están logrando la impunidad, por lo menos los grandes chorros. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Bueno, ya estamos en el último bloque, así que lo tenemos a Camilo. ¿Cómo te va, Camilo? Buenas, ¿cómo va? ¿Cómo andas? ¿Bien? Muy bien, muy bien, muy bien. Sí. Bueno, ¿cómo anda el espectáculo? El espectáculo
Ahí anda, como siempre, siempre hay ofertas, siempre hay cosas para ver. Bueno, pero ¿no te gustaría hacer, en vez de así analizar alguna película, todo, hablar un poco de la farándula? De lo que está pasando con Marcelo Tinelli, que grabó 250 programas. No, esas cosas no. Y sigue y está en Qatar. No, eso no me interesa. ¿No te gusta? No, bueno. No, Chimento, debo admitir que son muy divertidos. Que inclusive me he enganchado con programas de chimentos, pero no. De ahí a apasionarme al respecto, no. Socios del espectáculo. Una cosa así, puede ser. Me resulta muy simpático. Un gran programa. Bueno, después vas a hablar un poco de COVID. Vamos a hablar un poco del COVID, que está volviendo un poquito a la agenda, ¿viste? De nuestra agenda no salió, pero siempre tratamos de mantenernos cautos, calmos, porque los números al aire pueden traer cierto pánico. ¿Por qué no lo sacaste de la agenda para evitar que Carla Bisotti diga, como dijo ayer, que ya empieza a preocuparse? Lo tenía que haber sacado de la agenda. Claro. Bueno, los precios de los barbijos ya están subiendo, me parece. Bueno, ¿no? El barbijo blue. ¿Hablamos ahora o hablamos después de eso? Vamos después, vamos a hacer el cierre del programa, si te parece. Bueno, porque tenemos una buena recomendación, un nuevo estreno para que vean a partir de mañana en los cines. Película que está adaptando una obra de teatro. Y un poco después vamos a hablar de eso porque toma una relevancia este hecho bastante importante dentro de la historia que se quiere contar. Pero para que sepa el oyente, a partir de mañana va a poder disfrutar en los cines de la ciudad El dilema del señor Hoffman, Adieu Monsieur Hoffman, película francesa, la cual se centra en París en el año 1942, donde François trabaja en una joyería para justamente el señor Hoffman, el hombre al cual se le debe el título de la película. Durante la ocupación, o mejor dicho, con la llegada de la ocupación nazi a París, Hoffman debe escapar junto a su familia, ya que es judío y los judíos en su momento los llevaban a campos de concentración, los esclavizaban y demás. Mataban. E inclusive, después vimos hace poquito la conferencia, charlamos de la película en la cual se termina arreglando cómo, digamos, todo el trámite que se hizo, toda la cuestión burocrática que debió de alguna manera, o los problemas que tuvo que resolver justamente el nazismo para llevar adelante el holocausto, ¿no? Pero bueno, volviendo también a esta época histórica, un poco antes de los hechos que se llevan adelante en la conferencia, en el año 42 en París, Hoffman debe escapar con su familia escapa inclusive, y él los va a seguir, pero debe dejar la joyería, la joyería en la cual trabajó durante toda su vida. Es un joyero muy importante, muy bueno, y que tiene clientes de toda cepa dentro de París, sobre todo, por supuesto, de clase alta, ¿no? Eso es lo que se ve, que sus clientes siempre son burgueses, podríamos decir. ¿Qué sucede? Al tener que dejar la joyería, le ofrece a François, al protagonista, le ofrece quedarse con esta joyería y quedarse con su casa, le firma un contrato y demás hasta que se calme la guerra. François, un tipo humilde, un tipo que tiene sus sueños, que aspira a tener una familia con su esposa, que aspira a tener su propia joyería, inclusive tener su propia colección de joyas, acepta y se queda, cuando Hoffman escapa, se queda con su casa, legalmente se queda con su casa y con su joyería también. Pero ¿qué sucede? La ciudad ya está ocupada y Hoffman debe regresar a su casa y empieza a vivir en el sótano de su propia casa, podríamos decir. Claro. En el sótano de su propia casa, de alguna manera siendo ocultado por François, ¿no? Y acá, en este giro que toma la película, entra posiblemente uno de los grandes valores que tiene, que en estos primeros minutos de película, porque les acabo de narrar muy pocos acontecimientos de la misma, los primeros 15 minutos, en este giro que tiene la película, se empiezan a todos estos espacios, que son pocos espacios en general la película, y acá entra lo que hablamos de que está basado en una obra de teatro. Estos espacios, que son espacios rutinarios para los personajes, son espacios de confort, podríamos decir de alguna manera, empiezan a resignificarse, primero por la presencia, obviamente, de un enemigo externo, el nazismo,
pero también por la presencia de una persona que en pocas horas toma una casa, la cual no le pertenece, y el dueño de la casa vive escondido en esa propia casa. En esta contradicción, estos lugares rutinarios, estos lugares de confort, pasan a ser lugares completamente hostiles para los personajes, donde se empiezan a desarrollar relaciones bastante conflictivas, justamente por todo este gran conflicto que estamos planteando, ¿no? A partir de acá se empiezan a elaborar distintas estrategias para que, de todas maneras, François, el protagonista, trate de alcanzar sus objetivos, trate de, más allá de lo que está sucediendo, seguir adelante con su vida, tratar de tener una familia, seguir teniendo los mejores clientes, crear joyas, crear su colección y demás. Pero por supuesto, el señor Huffman viviendo en el sótano no es implica un peligro enorme. El ocultar a un judío durante el nazismo implicaba también un crimen muy alto, un crimen que hasta podía llegar a concluir con el arresto, con el asesinato o el fusilamiento de aquel que esconde enemigos del Estado, ¿no? Entre muchas comillas, como se los llamaba en su momento a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Y en estos lugares que se vuelven completamente hostiles, lugares donde al principio de la película vemos a Huffman disfrutando con su familia, ¿no? Siendo un hombre de familia, con sus hijos, saludándolos antes de irse a dormir y demás, al volverse tan hostiles se empiezan a desenvolver distintas relaciones de poder, que creo que esta es como la temática más importante que abarca la película, ya que de alguna manera te muestra cómo estas relaciones de poder son transversales a distintos contextos, podríamos decir, ¿no? Desde el contexto sociopolítico, por supuesto con un régimen nazi ejerciendo poder, ejerciendo violencia sobre el pueblo judío, la primera y más evidente relación. La segunda, también la del patrón sobre el empleado, porque en un principio el protagonista François es el ayudante, es el empleado de Huffman. Pero después, cuando él empieza a vivir en, entre comillas, su sótano, de alguna manera se invierten los roles también y se ejerce poder desde, podríamos decir, desde el patrón hacia el empleado en ese sentido también. Y llevándolo más al seno de lo familiar, también se ejerce poder, o mejor dicho, también ejerce poder François, el protagonista, para con su esposa, que de alguna manera es arrastrada a una situación en la cual no tiene poder de elección, no puede elegir. Así que todas estas relaciones se dan de una manera muy interesante en general. Por supuesto, sobre lo más evidente desde el nazismo, se dan desde la violencia, se dan desde el miedo, se dan desde la persecución y demás, pero también se llevan adelante de otras maneras o de las mismas maneras en relaciones tal vez mucho más íntimas. Así que para cerrar ya con el dilema del señor Huffman, es una película que, y volviendo a lo de la obra de teatro, ¿no? Tiene muy pocos espacios, presenta muy pocos espacios, pocas veces los saca a los personajes de esos espacios y los aprovecha de manera espectacular, ¿no? Desde el quiebre, desde el primer punto de giro que planteamos en la historia, hasta los últimos momentos, que siempre hasta el último plano, hasta la última escena, hasta el epílogo de la película, cuando ya todo se resolvió, siempre nos está contando un poco más la película y se están explotando cada vez más estos espacios y estas relaciones, ¿no? Recomiendo que la vean. Recomiendo que vean El dilema del señor Huffman. Es una película muy interesante, muy atrapante, tiene un conflicto muy, muy importante. Y creo que su gran valor, o tiene muchos valores enormes la película, pero creo que posiblemente y narrativamente el valor más grande que tienen es cómo a través de todas estas temáticas que fuimos planteando a lo largo de la columna, logra de alguna manera todas entrelazarlas, ¿no? La trama principal con las subtramas, logra todo formar un relato muy pero muy homogéneo, cuando muchas otras veces hay muchas temáticas que se ven de alguna manera como forzadas en las películas. Acá no.
Acá está todo muy está todo muy orgánico, me atrevo a decir, ¿no? Es un relato muy homogéneo y es muy atrapante. La verdad que es una película muy atrapante. El dilema del señor Hoffman se va a estrenar mañana en los cines de la ciudad, en los cines del país. Va a tener un montón de salas. Les digo un par. El cine de Palermo, el de Recoleta también. Siempre mencionamos las mismas porque suelen darle cierto lugar. En general las salas de la ciudad de Buenos Aires son del norte, del centro, digamos, geográfico de la ciudad hacia el norte, ¿no? Al sur no tenemos muchos cines. Creo que lo más al sur que tenemos debe ser un cine en Caballito. Así que así que nada, como decía recién, Palermo, en Recoleta también, en el cine de la calle Corrientes, en el cine Lorca van a estar estrenando también, van a estar proyectando El dilema del señor Hoffman, así que recomiendo muchísimo que vayan a ver esta película, que aprovechen a verlas en las salas, que la disfruten y bueno, la semana que viene volveremos con otro estreno. ¿Vos creés que es una película que va por fuera de lo que estamos acostumbrados a ver sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre el tema de ocupación nazi, sobre las barbaridades que cometían con los judíos? Sí, totalmente. He visto una vez en un canal, he visto en cable una película sobre que más o menos habla de lo mismo, pero durante la Primera Guerra Mundial, pero más o menos sobre lo mismo en el sentido de la persecución, de tener que esconderse y demás. Pero, o sea, claro, en esa temática no en particular. Ese no es el centro. No, para nada. Claro. Lo que creo que el contexto es político, el contexto histórico de la película me parece que es más una excusa para contar una historia en particular sobre un patrón y un empleado. Me parece que es más la excusa, y creo que el autor se encontró, mejor dicho, en la persecución, encontró en el nazismo, encontró en la Segunda Guerra Mundial, en un contexto, en una película completamente carente en una película para nada bélica. En ese sentido creo que sí, se aleja muchísimo de lo que conocemos en general de la Segunda Guerra Mundial, y creo que en ese contexto, en el contexto más tal vez más terrenal, más mundano y más más terrenal de la Segunda Guerra Mundial, me parece que sí, que se encuentra la forma de contar una historia que sí sucedió durante la Segunda Guerra Mundial y que tal vez podría contarse en otro contexto histórico, pero creo que no tendría la fuerza que tiene en este contexto particular, ¿no? La transformación de los personajes, sobre todo la transformación del protagonista, creo que no sería tan fuerte si no se diera en ese contexto, ¿no? Bueno. Tal vez sí, pero no lo sabemos. Creo que aporta muchísimo el hecho de que se dé durante la Segunda Guerra Mundial, y es una película que justamente no es importante, por supuesto que es muy importante el contexto, pero me parece que no es excluyente a la hora de ver esta película, ¿no? Uno muchas veces, por esta pregunta que hacías recién, uno dice, bueno, Segunda Guerra Mundial, automáticamente se imagina guerra, se imagina una película bélica, y esto está muy lejos de ser una película bélica. Esto es un drama. Esto es un drama hecho y derecho, contado en muy pocos espacios, y ninguno está relacionado justamente al enfrentamiento armado. No tiene nada que ver con eso. Realmente es una gran película, y que es muy clara en lo que se propone. Y bueno, el actor que interpreta al señor Hoffman, en este momento lo recuerdo también de otra gran película francesa. Es un actor también muy conocido y que realiza un trabajo espectacular. Los personajes están todos muy bien, y son parte también de esta obra tan redonda, me atrevo a decir, ¿no? Es una gran película, y en serio espero que vayan a verla al cine, porque a partir de mañana el dilema del señor Hoffman va a estar en las salas. Perfecto. Bueno, Camilo, a ver, contame un poco, ¿qué pasa? ¿Le creemos a Bisotti? ¿No le creemos a Bisotti? ¿Se va toda la mierda pronto? En China hay un despelote impresionante ahí en China,
con el tema de que los empiezan a querer dejar encerrados, Claro. la gente empezó a salir a la calle, que salga gente a la calle en China. Sí, Recordemos es que un poco mucho. Claro, es difícil que salga en un lugar donde hay una dictadura muy fuerte. Pero bueno, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa en la ciudad de Buenos Aires? Mira, sin ir más lejos, hacemos un par de escalas y nos detenemos en Brasil. En Brasil ya están aplicando varias medidas restrictivas, no en lo que respecta a cuarentena, encerrarse, sino en lo que respecta a utilización de barbijo, por ejemplo. Ajá. En aeropuertos obligatorio, en espacios cerrados también. Con Bolsonaro, todavía está Bolsonaro, ¿no? Todavía está Bolsonaro, pero Mira, bueno, y a la una vez... gripeciña. La gripeciña, bueno, ahora es más gripeciña aún todavía, pero de todas maneras, estas medidas las van tomando los distintos Estados de claro, Brasil. los Así diferentes que estados. esto es en algunos estados todavía. El título catástrofe es Brasil toma medidas restrictivas. Claro, ves algunos estados. Exactamente, Bueno. es en algunos estados y sobre todo en los aeropuertos, porque sobre todo con el mundial, con los viajes y demás, es algo que suele suceder, que históricamente inclusive se usó barbijo en los aeropuertos, sobre todo los asiáticos, si vos los veías viajando, te bajaban hace 10 años de un avión con un barbijo puesto. Pero bueno, vamos a los datos concretos del COVID en la ciudad de Buenos Aires. 1.618 casos se reportaron en estos últimos 7 días, 231 casos diarios, significa un 120% de aumento de la semana anterior a esta, ya veníamos de un 80%, así que un 200% de aumento en las últimas 2 semanas. Pero, ¿qué es lo que sucede? Los números de pacientes graves y de los fallecidos se reportaron 3 esta semana. Hace 2 meses hubo una semana que se reportaron 12, por ejemplo. Hasta ahora, y creo que no va a suceder, tanto los pacientes graves como el número de fallecidos, o sea, el número al que más atención debemos prestarle, no aumenta, o no aumenta desmedidamente. Tuvimos 3 esta última semana, cuando la semana pasada no hubo ninguna, pero hace 2 semanas hubo 2, y siempre se mantiene en números bajos, en cifras muy bajas. Finalmente los testeos no se dispararon, se hicieron la misma cantidad de testeos, lo que sí se disparó fue la positividad, 49,5% de positividad, significa que cada 2 hisopados, 1 positivo. Esto de alguna manera demuestra, primero que obviamente se están haciendo pocos tests a la hora de identificar los focos de contagio del virus, lo cual no hay tanto interés ahora en hacerlo. Pero también demuestra que hay un gran incremento en los casos. La semana pasada era de 8,8 la positividad. Tengamos en cuenta eso. Hace 2 semanas era del 8%, del 8,8, y ahora se fue al 49%. O sea, están creciendo los casos. Eso no se puede negar. Pasando a la vacunación, 3.769.040 dosis de refuerzo se aplicaron en la ciudad de Buenos Aires desde el comienzo de la pandemia. Solamente dosis de refuerzo, de todas sus variantes, tercera, cuarta, quinta y demás. Y en esta última semana, 19.403 dosis fueron aplicadas, en estos últimos 7 días particularmente. Subió mucho respecto a la semana anterior, que se habían aplicado 9, o sea, se duplicaron las vacunas en estos últimos 7 días. ¿Qué sucede? ¿Por qué se duplican las vacunas? Dos posibles variantes, o mejor dicho, 2 variantes que lo confirman. Primero, a medida que empiezan a subir los casos, empezaron a volver de a poco campañas de vacunación, vacunate, se reactivó el BOTI. BOTI no estaba mandando para que te des una nueva dosis de refuerzo. Uno tenía que preguntarle a BOTI dónde se la daba. Eso cambió ahora. Para mayores de 12 años inmunodeprimidos se la pueden dar, les van a llegar esos mensajes. También mayores de 50 para que se den una nueva dosis de refuerzo. Eso sí, 4 meses después, por lo menos, de haberse dado la última dosis. Y si no le mandan, uno puede, uno puede comunicarse, porque la vacuna es libre y se la puede dar cualquiera, está aprobada para cualquiera. Ahora, es recomendable mayores de 12, inmunodeprimidos, y mayores de 50, ¿no? Adultos mayores y bueno, aquellos que casi están en ese rango etario. Por esas 2 variantes. Y la otra variante es que se empiezan a percibir también los casos en grupos sociales cercanos, ¿no? Entonces, a partir de eso, uno que dice, mejor me doy una nueva dosis de la vacuna, porque se viene el verano y no quiero estar encerrado
tal vez cuando podría estar, no sé, o de vacaciones, o trabajando, o lo que sea. Entonces, por esas dos variantes suben también la demanda, subió tanto en esta última semana de la vacunación. La semana que viene, posiblemente este número hasta se duplique, o que por lo menos se den 10 dosis más, se den unas 30.000 dosis por lo menos la semana que viene. Eso se los puedo casi que asegurar. En lo que se empieza a especular de nuevos cierres y demás, el virus no tiene la fuerza que tenía hace 2 años. Las nuevas variantes, lo que fueron comprobando, y esto es un hecho, es que cada vez son más contagiosas, pero generan menos síntomas. Entonces son menos peligrosas. Inclusive a un inmunodeprimido, a alguien con comorbilidades, con alguna enfermedad preexistente, le puede generar menos daño el virus al contraerlo que le podía generar hace 2 años en la cepa, digamos, más, o mejor dicho, en las primeras cepas del COVID. Con las nuevas, el virus se replica, pero muchas veces inclusive no genera síntomas. Recordemos, de la totalidad de los contagiados, entre el 70 y el 80% no tiene síntomas o tiene síntomas muy leves como si fuera un resfrío. Entonces no tiene mucho sentido volver de nuevo a toda esa paranoia que tuvimos hace 2 años, que tuvimos hace 1 año y medio inclusive con vacuna, que la volvimos a tener, todos encerrados y demás. No tiene mucho sentido. Hace 2 años lo venimos diciendo, hay que aprender a convivir con el virus, y en esta nueva ola de casos que se está confirmando que es una nueva ola, tenemos la oportunidad de aprender a convivir con el virus. Así como aprendimos a convivir con gripes, con la H1N1 en el 2010, y con otros posibles virus o con otras variantes que van a venir en el futuro también. Hay que empezar a aprender a convivir con eso, lavarse las manos, ser higiénico, lavarse las manos, por ahí no tocarse la cara en la calle, y demás. Pero eso no tanto también por el COVID, sino por otras enfermedades que uno se puede agarrar. Entonces es el momento de convivir con el COVID, de un COVID que cada vez hace menos daño, y que no nos dejemos llevar por un número que, por supuesto, uno lo escucha y dice, se duplicaron los casos en 7 días, por supuesto impacta, no lo vamos a negar, impacta, pero esa duplicación de los casos en general no trae repercusiones en los pacientes aquellos que las contraen. Así que seguir con la vida lo más normal posible es lo mejor que se puede hacer, no cortar nada, y por supuesto aquellos, como dijimos recién, mayores de 12 inmunodeprimidos o mayores de 50, que se den una dosis de refuerzo. Y todo aquel que lo desee porque se siente más seguro, tenés 30 años, no tenés ningún factor de riesgo, te la querés dar igual, dátela igual, es libre la vacuna, consultá y hacelo. Fenómeno. Bueno, Camilo, no entrar en pánico. El resumen es no entrar en pánico y no dejarnos llevar por títulos catástrofes. Que no cunda el pánico. Exactamente. Ahí está. Bueno, Camilo, se nos terminó el programa. Se fue. Se nos fue el programa. Nos reencontramos el miércoles que viene, que ya va a ser diciembre. Vamos a estar en diciembre, ya preparándonos para el verano, y como dicen los españoles, el pescado sin vender. Bueno, chau, esperemos que le haya servido todo lo que hoy pudieron escuchar en este programa. Nos reencontramos la semana que viene, el miércoles que viene a las 17 horas. Chau, hasta el miércoles que viene.